el pan que da la vida. Evangelio de hoy, misioneros redentoristas. Del libro de Ruth. En el capítulo 1, versículos 1 del 3 al 6, del 14b al 16 y el 22. Sucedió en tiempos de los jueces que hubo hambre en el país, y un hombre decidió emigrar con su mujer Noemí y sus 2 hijos desde Belén de Judá a la región de Moab. Murió Elimelec, el marido de Noemí, y quedó ella sola con sus 2 hijos. Esos tomaron por mujeres a 2 moabitas llamadas Orfa y Ruth. Pero después de residir allí unos 10 años, murieron también los 2, quedando Noemí sin hijos y sin marido. Entonces Noemí, enterada de que el Señor había bendecido a su pueblo procurándole alimentos, se dispuso a abandonar la región de Moab en compañía de sus 2 nueras. Orfa dio un beso a su suegra y se volvió a su pueblo, mientras que Ruth permaneció con Noemí. «Ya ves», dijo Noemí, «que tu cuñada vuelve a su pueblo y a sus dioses. Ve tú también con ella». Pero Ruth respondió: «No insistas en que vuelva y te abandone. Iré a donde tú vayas, viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios». Así fue como Noemí volvió de la región de Moab junto con Ruth, su nuera moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la siega de la cebada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 145. Alaba, alma mía, al Señor. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él, que mantiene su fidelidad perpetuamente. Alaba, alma mía, al Señor. Hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. Lectura del Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron un grupo y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?» Él le dijo: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y el primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos 2 mandamientos sostienen la ley entera y los profetas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión de las lecturas. Monseñor Luis José Rueda Aparicio. Señor, ¿a quién iremos si tú eres la palabra? A la voz de tu aliento se estremeció la nada, la hermosura brilló y amaneció la gracia. Señor, ¿a quién iremos si tu voz no nos habla? Nos hablas en las voces de tu voz semejanza, en los goces pequeños y en las angustias largas. Señor, ¿a quién iremos si tú eres la palabra? En los silencios íntimos donde se siente el alma, tu clara voz creadora despierta la nostalgia. ¿A quién iremos, Verbo, entre tantas palabras? Al golpe de la vida perdemos la esperanza, hemos roto el camino y el roce de tu planta. ¿A dónde iremos, dinos, Señor, si no nos hablas? Verbo del Padre, Verbo de todas las mañanas, de las tardes serenas, de las noches cansadas. ¿A dónde iremos, Verbo, si tú eres la palabra? Amén.
El libro de Ruth es un hermoso libro del Antiguo Testamento, es palabra de Dios y tiene solamente 4 capítulos. Usted lo puede buscar en su Biblia y se lo recomiendo que lo lea, porque allí va a encontrar motivaciones para vivir en medio de la adversidad, en medio de las luchas, en medio de las pruebas que pueda presentar la vida. Porque eso es lo que nos está presentando el capítulo 1, una dificultad, el hambre. Y esta familia conformada por Elimelec y su esposa Noemí tiene que salir con sus 2 hijos, emigrar para otra parte, buscar otro país. En este caso se van para la campiña de Moab. Ellos habitaban en Belén y para ir a la campiña de Moab tienen que pasar el Mar Muerto, tienen que pasar el Jordán, ir al otro lado, ir a otro territorio. Esto que le sucede a la familia de Elimelec y Noemí le puede pasar a cualquier familia del mundo, pero también le puede pasar a una nación completa. Tienen que emigrar, tienen que irse a otra parte a buscar el alimento. Es una situación adversa. Es que el solo hecho de tener que abandonar su propia tierra, su cultura, su país y todo lo que tienen es doloroso. Solamente el que haya tenido que vivir una migración, un desplazamiento, puede entender a profundidad lo que pasa en este capítulo 1 y lo que sucede en estos 4 capítulos del libro de Ruth. Después que llegan allí a la campiña de Moab, se ubican, buscan dónde vivir, dónde trabajar, pero además viene una necesidad. Los hijos necesitan organizar su hogar, necesitan encontrar una esposa y no pueden buscarla entre sus paisanas, no pueden volver a Belén para poder constituir con aquellas más conocidas un hogar para realizar su vida. Y entonces tienen que optar por casarse con una extranjera. Se casan con 2 moabitas, una se llama Orfá y la otra se llama Ruth. Estas son las 2 nueras que tiene esta mujer. Son las esposas de los hijos de Elimelec y de Noemí. Pero las dificultades continúan y entonces primero muere Elimelec, queda viuda Noemí y como si fuera poco, después mueren los 2 hijos de ella, queda sin los hijos, queda sin el esposo, queda solamente con sus 2 nueras extranjeras. Y ahí viene una dificultad. ¿Qué hacemos ahora en el futuro? El tema de la viudez, añadido a estar en destierro, va a complicar la vida de Noemí. Pero ella se entera de que en su tierra, en Belén, Dios los ha bendecido, que Dios los ha atendido y les ha dado pan, que pasó la crisis del hambre, que pasó la crisis de escasez de alimentos y ella quiere volver a su tierra como es normal. Y entonces se va con sus 2 nueras, pero una de ellas, Orfá, nos lo dice hoy el capítulo 1 del libro de Ruth, le dice a su suegra que ella retorna a su propia tierra, que no quiere irse a una tierra extranjera, y esto es normal. Son en realidad 3 viudas, 3 mujeres que tendrían que aventurarse en una situación difícil donde la mujer viuda es un signo de abandono, de soledad, de tristeza. Orfá se va para su propia tierra, para su propia familia, mientras que Ruth está con su suegra y Noemí le dice directamente, regresa también a tu tierra, pero ella le dice algo hermoso, algo que manifiesta la comunión y la unidad de esta mujer con su suegra. Esto tendrían que leerlo todas las nueras del mundo y todos los yernos para querer a sus suegras como es debido. Le dice Ruth, donde tú vayas iré yo, donde tú vivas viviré yo, tu pueblo es el mío y tu Dios es mi Dios. Le está diciendo, yo quiero compartir la vida, las adversidades y luchas contigo. Mañana seguiremos leyendo el libro de Ruth y se lo recomiendo para que lean estos 4 capítulos y crezcan en el amor familiar y en la confianza en Dios que nos acompaña en todos los avatares, en todas las luchas de nuestra vida. Cuando ustedes escuchen la palabra fariseos, no vayan a pensar en que son hipócritas, no. Ellos son una secta religiosa dentro del pueblo judío allá en tiempo de Jesús. Los fariseos eran unos cumplidores estrictos de la ley, vivían la ley por la ley. ¿Y quiénes son los saduceos? Es otro grupo religioso también, otro movimiento dentro de la religión judía en tiempo de Jesús. Fariseos y saduceos. No vayan a pensar que eran personas malas, porque uno puede estar interpretando siempre y clasificando entre buenos y malos. No, eran seres humanos que estaban tratando de santificarse con su religión judía. Pero al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, los fariseos entraron en grupo para preguntarle y poner a prueba al Señor Jesús.
Eso sí tienen los fariseos y los saduceos, que tratan de ponerle zancadillas y preguntas difíciles al Señor Jesús. ¿Y cuál es la pregunta que le hacen entonces los saduceos? Le preguntan, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Es una pregunta interesante, porque para los judíos la ley recibida por Moisés y promulgada para el pueblo es una ley que santifica. Pero resulta que ellos, después de los mandamientos que recibieron allá en el monte Sinaí, se fueron alargando en leyes y normas con el paso de los años. Y eso le puede pasar a una institución, le puede pasar a un ser humano, le puede pasar a una familia. Y por eso le preguntan cuál es el mandamiento principal de la ley. Y nosotros deberíamos preguntarle al Señor Jesús también, ¿cuál es el mandamiento principal para nosotros los que creemos en ti? Y seguramente Él nos responderá como le respondió a los saduceos. El primer mandamiento, el principal, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Es decir, el amor a Dios, pero con todo, no un amor mediocre, no un amor a medias, no un amor intermitente, sino un amor constante, con todo el corazón, con todo el alma, con todo el ser de cada persona. Usted y yo tenemos que amar al Señor con todo el corazón, y eso nos hace felices, nos hace fuertes. Y el Señor Jesús dice, este es el primero, pero el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, el Señor está uniendo estos dos amores. Está diciéndonos que amar a Dios solamente, sin amar al hermano, sería el 50% de ese primer mandamiento. Que el primer mandamiento de amor a Dios tiene una consecuencia y tiene una realidad y tiene una realización en el amor al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? El que vive cerca de cada uno de nosotros. Entonces pidámosle al Señor que nos ayude a crecer en el amor, que nos dejemos amar por Dios y que le respondamos con amor, pero que no se nos quede solamente en un amor mirando hacia arriba, sino un amor mirando hacia los lados, para que podamos descubrir que incluso los que piensan distinto son destinatarios de nuestro amor y de un amor sincero y de corazón. Que el Señor nos bendiga y nos enseñe a amar, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.